El amor siempre ha sido un tema popular en todo el mundo y diariamente en el nombre del amor se ejecutan muchas acciones, muchos actos, ¿no? Algunos buenos, otros malos, ¿no? Y se ha hecho una práctica habitual, podríamos decir, pretender validar toda acción simplemente con decir que fue hecha por amor, ¿no? Conocí el caso de una mujer que se llamaba María y que desde muy joven ella se fue de su casa, conoció a un hombre, se casó con él, un hombre mm, algo mayor que ella, y se fue a vivir con él, se casó y se fue a vivir con él. Desde el comienzo María se dio cuenta que su esposo era un hombre de muy mal genio, que le alzaba la voz, que la amenazaba muchas veces. E incluso llegó un momento en el que él le golpeó, le, le- le golpeó su rostro. Ella tenía una amiga que le animó a denunciar a su esposo por maltrato. Sin embargo, esta mujer no lo denunció, tomó la decisión de callar, según ella, porque lo amaba, ¿no? Pasó el tiempo y su esposo no cambió, él siguió maltratándola y ella fue a su pastor, ya era cristiana, fue a su pastor. El pastor, al escuchar lo que esta mujer le contaba, le recordó sus votos matrimoniales de amar para siempre, del amor hasta que la muerte los separe. Le invitó a perdonar a su esposo y le prometió hablar con él. Le pidió que no le hiciera escándalo, le pidió que no lo denunciara porque eso sería vergonzoso para la iglesia. Finalmente, 3 meses después, en medio de una discusión con el esposo, este hombre golpeó de manera tan violenta a su mujer que la mató. Llegó el punto en donde este hombre violento terminó matando a su esposa. La pregunta es, ¿lo que esa mujer sentía por su marido se puede llamar amor? ¿Es lo que la Biblia dice que es amor? Esa es la pregunta, ¿no? La respuesta es que en realidad no. Y hoy vamos a hablar acerca del amor y vamos a ver por qué no. En realidad, lo que esta mujer sentía por este hombre no es amor. La promesa que ella realizó en el altar de amar a su marido para siempre, ¿cierto? De amar a su marido hasta que la muerte los separe, más bien. ¿Le obligaba a ella a aguantarse esa situación? Es la pregunta. El hecho de que ella haya hecho esta promesa delante de Dios, ¿le obligaba a aguantar una situación semejante? Pues la respuesta es que no. No. La Biblia no nos llama a aguantar situaciones como esa. Eso no es lo que la Biblia llama amor ni matrimonio. ¿Faltaba ella a su promesa de amor si denunciaba ante la ley a su marido? Esa es otra pregunta válida. ¿Faltaba ya la promesa que hizo en el altar si denunciaba a su marido por maltrato? No, todo lo contrario. Si realmente ella amaba a su marido, debió haberlo denunciado. ¿Por qué? Porque recordemos que el amor, según la Biblia, no es lo que el mundo llama amor. La verdadera definición de amor la tiene el Creador, el Señor, el Dios Todopoderoso. La encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Así que en el estudio de hoy vamos a hablar precisamente de ese tema del amor, pero no del amor como lo entiende el mundo, sino del amor verdadero, del amor como la Biblia lo enseña. Y continuamos hoy en nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Recordemos que estamos trabajando estas epístolas con un lema, ¿cómo es? Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos estudiando la segunda epístola
del apóstol Juan. Recordemos que ya acabamos con la primera hace unos domingos y estamos empezando apenas con la segunda epístola. Este es el sermón número 52 de esta serie, que se titula La verdad, fundamento del amor. La verdad, fundamento del amor. Y vamos a estar estudiando en esta ocasión segunda de Juan, capítulo 1, versículo 1. Hoy empezamos prácticamente lo que es el estudio del texto. Dice segunda de Juan 1:1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Ese es el texto que vamos a estar estudiando. Recordemos que en medio de un tiempo de falsa doctrina, el apóstol Juan escribe esta segunda epístola con el fin de reafirmar la verdad que ellos habían conocido, la verdad del Evangelio. Este es el tema importante para el apóstol en esta segunda epístola. ¿Cuál? La verdad. Usted recuerda, dijimos que vamos a estar estudiando ese tema aquí en este estudio que estamos haciendo de segunda de Juan. Y va a ser un tema muy importante no solo para que sus lectores puedan tener una buena doctrina, una buena teología, un buen entendimiento de la fe, sino también porque la verdad es la que finalmente moldea la manera en que vivimos, ¿cierto? Nosotros, la manera en que pensamos moldea la manera en que vivimos o le da forma a la manera en que vivimos. De la manera en que entendemos la vida, en que entendemos las cosas, entonces nosotros vamos a vivir. Y por esto, esta carta no es solamente teoría o no es solamente doctrina, sino que es muy práctica. Recordemos que dijimos que primera de Juan era más teórica y lo que es segunda y tercera de Juan va a ser mucho más práctica. Y en este estudio de la segunda epístola de Juan vamos a ver lo que el apóstol nos quiere explicar acerca de la verdad. Y vamos a ver a través de este estudio 10 enseñanzas acerca de la verdad que nos va a dar el apóstol. Hoy empezamos con la primera enseñanza, en donde Juan nos presenta la verdad como fundamento del amor, ¿no? Ese es el título porque ese va a ser el tema de esta enseñanza. El texto que acabamos de leer es el encabezado de la carta, ¿no? La primera parte de la carta, donde el apóstol como remitente se presenta y habla de aquellos a quienes está dirigida su carta, ¿cierto? Como toda carta, como todo encabezado de carta, así empieza, ¿no? Y vemos que desde allí, desde el primer renglón, desde la primera parte de su estudio, desde el encabezado, Juan comienza inmediatamente a hablarnos del tema principal, que es la verdad. Ese es el afán de él y lo empieza a expresar desde el primer versículo de su carta, ¿no? Y en este primer versículo vemos en el escritor de la epístola, que es el apóstol Juan, tres cosas importantes que nos enseñan que la verdad es el fundamento firme sobre el cual nosotros como iglesia estamos llamados a amar. Estamos llamados a expresar el amor. La verdad es el fundamento firme sobre el cual nosotros como iglesia estamos llamados a manifestar, a expresar amor. Entonces veamos cuáles son esas tres cosas que vemos en Juan, en el apóstol, que Juan nos está mostrando aquí, que vamos a ver en el texto, que nos van a hablar acerca de la verdad como fundamento del amor. Lo primero que vemos allí en esta carta es una buena obra. Nosotros vemos que Juan está haciendo una buena obra allí al escribir esta carta. Nuestro texto comienza diciendo, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Y como ya dijimos, este es el encabezado de la carta. Aquí vemos primeramente que el apóstol Juan se presenta como el anciano, ¿cierto? Él es el que escribe y dice yo el anciano, ¿cierto? Más que como amigo de la persona a la que escribe, recordemos que aquí la posibilidad es que sea a una hermana de la congregación o a una iglesia, más que escribir personalmente como un amigo, él escribe como oficial de la iglesia, como pastor, ¿cierto? Por eso él dice el anciano. Recuerdan que vimos que no es solamente por su edad, sino por su oficio.
Y eso es importante resaltarlo porque bíblicamente la relación de un oficial con la iglesia no es como otras relaciones, no es por ejemplo como la relación de un amigo, ¿no? Él escribe como apóstol, como oficial de la iglesia, como pastor de la iglesia, y eso marca la diferencia porque esa relación de un oficial con la iglesia no es lo mismo que cualquier otra relación, por ejemplo, que una relación de amistad, ¿no? Porque ser una autoridad es diferente a ser un amigo, y eso es importante mirarlo. ¿Por qué es importante? Porque bíblicamente la relación de un oficial con la iglesia tiene algunas características diferentes. Por ser una autoridad, el pastor, es una relación más parecida a la de un padre con un hijo. Esa es la verdadera relación de un oficial con su iglesia. La Biblia lo muestra así, lo expresa así, así debería ser. Incluso bíblicamente hay textos donde el oficial llama a los miembros de la congregación, les llama hijos. Nosotros hemos visto que Juan también usa esa palabra, ¿no? Ahora, no quiero decir con esto que la relación paterna sea mejor que la relación de amistad. Ambas son necesarias, ¿no? Son diferentes, pero necesarias. Las diferentes relaciones, pues, cada una tiene lo suyo, ¿no? Pero la del oficial es más parecida a la relación padre-hijo. Mientras que el amigo, por ejemplo, está con nosotros para levantarnos la moral cuando cometemos un error, cuando fallamos, ¿cierto? El Padre también está allí para levantarnos la moral, para ayudarnos, pero también para corregirnos, para enseñarnos, para decirnos lo que está mal, para mostrarnos por dónde es el camino hacia lo que está bien. Entonces, ¿sí se dan cuenta? Un amigo puede estar con usted, lo apoya incondicionalmente, aún en medio de sus errores y todas las cosas, pero el papá siempre va a estar allí para corregirlo. Él siempre le va a decir la verdad. El amigo de pronto va a querer quedar bien con usted. El amigo va a querer conservar tal vez ese sentimiento de apertura, pero el papá nos va a corregir. El papá siempre nos corrige, aunque nos pongamos molestos. Él siempre va a corregir. Entonces, es más parecida la relación de un oficial con su iglesia a la relación padre e hijo. E incluso, lo mismo que los padres, si es necesario a un oficial disciplinarnos, nos disciplina. Y nos va a disciplinar porque nos ama. Es lo que la Biblia dice. Entonces, si se dan cuenta cómo es la relación de un pastor con su iglesia, esa es la realidad. Y no deberíamos pretender que el pastor sea como un amigo, no. Él es el pastor. Ahora, eso no quiere decir que no haya una relación bonita entre las ovejas y el pastor, una relación de apertura, una relación de respeto, no. Obviamente que lo hay como lo hay con el padre, pero no es simplemente como una amistad porque el pastor está allí para enseñar, para corregir, para disciplinar. Y es en ese sentido que el apóstol escribe a la iglesia. Miren, miren lo interesante. El apóstol va poniendo las cosas en orden. Él dice, yo estoy escribiendo como anciano. Y si ustedes miran cuando Pablo escribe, también él empieza así. Él empieza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿cierto? Él está poniendo el precedente de que va a escribir como oficial, que seguramente los va a amonestar. Y si nosotros vemos, mis hermanos, es como oficial que el apóstol Juan escribe esta segunda carta. Incluso en medio de esa carta les llama la atención, les amonesta, les da órdenes directas. Miren que un amigo de pronto nos aconseja en medio de la situación. Nos dice, mira, deberías hacer esto. Pero Juan, como oficial, les dice, hagan esto, ¿cierto? No hagan aquello. Miren, miren la autoridad. ¿Sí se dan cuenta la diferencia de una amistad a una relación de un oficial con una iglesia? El oficial está allí como autoridad para decir lo que la Biblia dice que debemos hacer. Y eso es importante notarlo. Así empieza la carta. La epístola la escribe, como ya dijimos o ya vimos en la introducción, a la señora elegida y a sus hijos,
que bien puede ser una mención de una hermana cristiana, bien puede ser que se trate de una hermana con sus hijos, ¿cierto? Una hermana cristiana, un miembro de la congregación, o que sea una manera encubierta de hablar de la iglesia y los fieles que asisten allí, no los miembros. No se sabe, pues se supone, por lógica, porque lo más natural sería que realmente fuera para una mujer y sus hijos. Lo que sí podemos decir es que es para creyentes, ¿no? De una iglesia. Es para los creyentes, miembros de una iglesia, ya sean 3, 4 o sea una congregación entera, pero es para los creyentes de una iglesia. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que estos creyentes están pasando un momento difícil, un momento muy difícil, ya que el enemigo está intentando dañar la congregación a través de falsas doctrinas, una falsa doctrina específica que hemos identificado como el gnosticismo, lo que después fue llamado gnosticismo, que viene a ser una mezcla de algunas creencias griegas, maneras de pensar de la cultura y cristianismo, un revuelto que no viene a ser sino una secta de error. Lo mismo que muchas hoy en día, que muchas iglesias hoy en día. Los receptores de la carta eran creyentes que estaban lidiando con el engaño, con la mentira, con la astucia de los maestros falsos que habían creado un ministerio itinerante para esparcir sus engaños. Un ministerio itinerante, es decir, un ministerio casa por casa, ciudad por ciudad, en todas estas iglesias a las que Juan como oficial estaba enseñando, pues estos hombres se metieron allí y estaban aprovechándose de la hospitalidad y del amor cristiano para entrar solapadamente a los hogares, a las congregaciones locales y meter su cizaña. Esa es la realidad de la iglesia a la que escribe. Parte de esto lo vimos en la introducción, ¿no? Por eso no lo vamos a profundizar. Pero también es importante notar que hay una familiaridad entre el apóstol y los receptores, ¿no? Todos los creyentes somos miembros de una familia. ¿Cuál familia? La familia de Dios, la familia de la fe. Y como por si fuera poco, el apóstol como oficial considera la audiencia como sus hijos en Cristo, como lo que decíamos ahorita, los hijos en Cristo. Recuerden que esa fue una expresión que Juan usó mucho en la primera carta, ¿cierto? Hijitos, recuerdan que la vimos muchas veces. Y esa familiaridad con los receptores de su carta y la posición de él como oficial de la iglesia, pues exigía del apóstol una acción correspondiente a la situación que estaban viviendo, ¿no? La iglesia estaba pasando por falsa doctrina y él no podía quedarse allí mirando nada más. Él tenía que hacer algo. Juan no podía dejar así. Siendo él un apóstol y conociendo la verdad, él tenía que hacer algo. Y por eso mismo es que decide hacer una buena obra. ¿Cuál era esa buena obra? Lo que estamos viendo aquí, una carta. Él decide reforzar la doctrina de su iglesia, enviando la primera epístola y ahora la segunda, ¿cierto? Él decide hacer algo, él no se puede quedar allí. Él hace una buena obra. Él escribe su epístola, y es lo primero que vemos allí, una buena obra. Él escribe una epístola y la envía a su iglesia, y esa era su obligación. Si nosotros nos damos cuenta, esa era su obligación, esa era su responsabilidad como apóstol de Jesucristo, ¿cierto? Él tenía que hacerlo. Y eso se convierte, eso que él recibió, ese llamado, esa verdad que él tenía, se convirtió en eso, en un compromiso. Y lo mismo pasa con nosotros. En eso se convierte la verdad del evangelio que hemos recibido por gracia. Todos los que hemos recibido por gracia la verdad, esa verdad se convierte en nosotros en una responsabilidad. Si usted tiene la verdad del evangelio, esa verdad
Se ha convertido en su corazón en una responsabilidad. Si somos creyentes y Dios nos ha permitido conocer la verdad, si hacemos parte de una iglesia bíblica en medio de la que nos enseñan la sana doctrina, si somos parte de una buena iglesia en medio de un tiempo de falsa doctrina, de apostasía, es nuestra responsabilidad enseñar la verdad, predicar esa verdad, hacerla pública. Esa es nuestra responsabilidad. Así como Juan no podía quedarse allí como esquivando la situación, nosotros tampoco, no podemos callar, somos deudores. Somos deudores. Es lo primero que nos está enseñando hoy el Señor. Así como Juan, en medio de esa situación, teniendo la verdad, hizo una obra que correspondía, pues nosotros también estamos llamados a lo mismo. Si estamos en un tiempo de apostasía como la que estamos y pertenecemos a una iglesia bíblica, necesitamos nosotros extender ese evangelio bíblico, predicar esa verdad, hacer conocer la Biblia como Dios la escribió, como Dios manda. Romanos capítulo 1, versículo 14 y 15 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Mire que Pablo lo dice de esa manera. Si Dios nos ha entregado la verdad, somos deudores de enseñarla, de predicarla, ¿cierto? Hoy en día mucho más que no tenemos que estar como antes, presente en todo lado para poder dejar algo del mensaje de la verdad, para poder enseñarla. Muchas veces hoy en día con solamente compartir, con solamente enviar un mensaje, ya podemos llegar a muchas personas. Nos es necesario, por la responsabilidad que Dios nos ha dado, predicar el evangelio de la verdad del Señor. La Biblia dice que Dios no solo nos reconcilió con Él, sino que nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y eso quiere decir que tenemos un compromiso oficial con la verdad. Tenemos un compromiso oficial con la verdad. Segunda a los Corintios 5, 17 y 18 dice así. Miren, yo les invito a que leamos hasta el 21, que es muy importante lo que el apóstol nos dice aquí en este texto. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy claro. Dios nos ha reconciliado consigo mismo por Cristo y nos ha entregado un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Para aquellos cristianos que se quejan de no tener un ministerio en su iglesia, yo les digo, ya lo tienen. Se llama el ministerio de la reconciliación. Prediquemos el evangelio, anunciemos la verdad, proclamemos las buenas nuevas. Hagamos pública la fe que el Señor nos ha dado. Compartámosla por todos los medios que podamos. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad? ¿Estamos haciendo pública la verdad? ¿Estamos permitiendo que sea conocida? ¿Estamos comprometidos en apoyar la comisión que como iglesia tenemos, que Dios nos ha encomendado? Entonces, lo primero que vemos aquí en este texto es una buena acción. ¿Cuál? Que el apóstol, ante la situación, escribe la epístola. Escribe a esa iglesia. Lo segundo que vemos en este texto es una buena motivación, ¿no? En nuestro texto, Juan continúa diciendo: a quienes yo amo en la verdad. Y este es un texto muy bonito porque aquí Juan no solamente está hablando de su obra, que es la carta, sino que está hablando de una motivación. Detrás de cada acción hay una motivación que produce esa acción, ¿no? Y que la impulsa, que la alimenta, ¿no?
Y la motivación viene a ser muy importante, casi más importante que la acción. ¿Por qué? Porque es la esencia de la acción. O sea, la acción surge por una motivación, ¿no? Desafortunadamente, la motivación del hombre pecador siempre es egoísta, ¿no? Nosotros vemos que el hombre es egoísta, el hombre pecador es egoísta, y por eso incluso las buenas obras terminan siendo pecaminosas, porque son hechas con una intención egoísta y pecaminosa, ¿no? Y entonces es difícil juzgar con justicia si una obra es buena o mala sin conocer la motivación, ¿no? Por ejemplo, alguien puede asistir a la iglesia con la intención, con el deseo, con la motivación de robarse algo, ¿no? Puede asistir y dice, voy a ir a esa iglesia para que el que se descuide le quito algo, ¿no? Entonces podemos verlo allí sentado, compartiendo con nosotros, hablando con nosotros, pero su corazón hay una motivación perversa, hay una motivación de hacer el mal. Podríamos decir que esa persona está haciendo una buena obra al acercarse, al escuchar el evangelio. Sin embargo, lo que nosotros no vemos es que su intención es corrupta. Así que miren la importancia de la motivación. Por eso la Biblia advierte que el día del juicio, el juez justo no verá solo la obra, sino también la intención del corazón, ¿no? Lo que hay en su corazón. Así que cuando venga el juicio, no solamente vamos a hablar, a Dios a revelar la obra que hizo una persona, sino lo que había en su corazón. Miren, en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Su alabanza de Dios. ¿Qué es lo que va a ver el Señor el día del juicio? Las intenciones del corazón. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿cuál fue la motivación del apóstol Juan para escribir esta carta? ¿Qué lo motivó a escribir esta carta, no? ¿Cuál era su intención? ¿Cuál era su deseo? El texto es bastante claro. Juan dice: a quienes yo amo en la verdad. A quienes yo amo en la verdad. El amor fue lo que llevó a Juan a escribir esta carta. Ese amor fraternal, pero también pastoral, que viene a ser como de padre, ¿cierto? Fue el que le permitió a Juan hacer una acción, o fue el que le llevó a hacer una acción. Fue el que no le dejó quedarse allí indiferente ante la situación, sino que le hizo afrontarla. Le hizo hacer algo ante la situación. Cuando hay amor, pues no podemos quedarnos quietos, ¿no? Ante una situación difícil que estamos viendo, ante una situación dolorosa, tenemos que hacer algo, ¿no? El verdadero amor es la motivación más apropiada para las buenas obras, ¿no? Eso es lo que la Biblia enseña. El verdadero amor es esa motivación apropiada para las buenas acciones. El amor fue lo que llevó a Cristo, por ejemplo, a redimirnos. La Biblia lo expresa así. Bíblicamente el amor es la motivación que debería llevarnos a actuar a nosotros los creyentes. Es lo que debería motivar nuestras acciones. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 1 al 3 dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ese texto es muy claro. Dice: sed imitadores de Dios y andad en amor. Y el amor es una práctica, ¿cierto? Miren que no es simplemente poesía, como hemos visto. El amor es una práctica. Dice que andad en amor como Cristo nos amó y se entregó. Y nos llama a la acción. Dice: por eso la fornicación, la inmundicia, la avaricia, ni aun se nombra entre ustedes. Eso es andar en amor. Recordemos que el amor es el cumplimiento de la ley. Lo hemos visto. Lo aprendimos en la primera de Juan.
Y por eso toda acción hecha por amor verdadero es conforme a la voluntad de Dios. Ahí vamos decantando lo que es realmente el amor. Toda acción hecha por amor verdadero es conforme a la voluntad de Dios. Romanos 13, 9 y 10 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso es muy claro. Y por eso Pablo decía que el amor es olor fragante delante de Dios. Porque el verdadero amor es verdad y es justicia. Miren el concepto bíblico de lo que es el amor. Cuán diferente es el verdadero amor al concepto que tiene el mundo del amor, ¿no? Cuán diferente. Recordemos que en todo tiempo los hombres confunden el amor con un sentimiento cariñoso y alcahueta por el cual son capaces de violar la ley, por el cual son capaces de menospreciar la autoridad. Y eso no es amor. Eso es todo lo contrario al amor, porque el amor es justicia y es verdad. Por eso el texto que estamos estudiando, el apóstol Juan aclara de lo que está hablando. El apóstol se encarga de aclarar, porque sabe que hay muchos que confunden esa palabra con algo que no es amor. Y él se encarga de aclarar a qué se está refiriendo. Él se encarga de decir que no es el amor como lo ve el mundo. Él dice, a quienes yo amo en la verdad. Miren cómo Juan pone esa palabra allí de precedente. La pregunta es, ¿a qué se refiere el apóstol con esta expresión? Amar en la verdad. Y ahí es donde viene nuestro tercer punto. Lo tercero que vemos en este texto es un buen fundamento. Un buen fundamento. Entonces hablamos de una buena obra, que fue la carta, una buena motivación, que fue el amor, y ahora vemos un buen fundamento. En nuestro texto Juan termina diciendo, en ese texto dice, no, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y si vemos es la segunda vez que Juan utiliza esa palabra verdad en un solo texto. En esta última parte del texto Juan nos aclara cómo es el verdadero amor que le motivó a escribir esa epístola. Primeramente vemos que Juan advierte que ese amor que le impulsa a hacer esta obra no es algo único en él, ¿no? Dice, y no solo yo, ¿cierto? No es algo personal, sino que es un amor común a un grupo de personas, porque él dice, no solo yo, sino también todos. No es un amor personal de él, no es una situación personal de él, sino que es un amor que caracteriza un grupo de personas. ¿Cuál grupo de personas? Pues obviamente la iglesia de Jesucristo. Como vimos cuando estudiamos Primera de Juan, el hombre impío no puede amar de verdad, no puede amar como Dios manda. No puede vivir en ese amor. ¿Por qué? Porque es un hombre pecador, porque vive en sus pecados. Lo que su corazón produce es todo lo contrario al amor. Ustedes recuerden que la Biblia dice que lo que hay en el corazón del hombre es pecado. ¿Recuerdan? Que del corazón del hombre salen los adulterios, los pleitos, los hurtos, las fornicaciones, etc. Todo eso obviamente es contrario al amor. La única forma de que el pecador pueda amar es cuando es redimido por la gracia de Dios. Es la única forma en que un pecador puede llegar a amar. Cuando es redimido por la gracia del Señor. Cuando nace de nuevo, cuando su corazón es cambiado, transformado. Y solo allí el hombre es capacitado para amar a Dios. Solo en ese momento el hombre es capacitado para amar a su prójimo. No de manera perfecta, obviamente, porque mientras estemos en esta tierra todavía somos pecadores, pecadores redimidos, pero pecadores al fin. Pero solo el creyente verdadero puede manifestar amor verdadero. Y por eso está llamado a amar. No solamente a Dios,
como el Señor, como el dueño, como el gran yo soy, con todo su corazón, sino que también está llamado a amar a su prójimo como a sí mismo. Y por eso Juan dice, no solo yo, porque todo verdadero creyente ama a su hermano. Lo vimos en primera de Juan. Así que a la señora elegida y a sus hijos, no solamente Juan los amaba, sino todos los que conocemos la verdad, dice Juan. Y él dice, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y aquí es donde Juan nos habla del fundamento, ¿no? El amor verdadero tiene un fundamento firme y ese fundamento es la verdad. Mire que lo que tenemos en común la iglesia de Cristo es que hemos conocido la verdad. Y es por ese conocimiento de la verdad que podemos amar. La verdad es el fundamento del amor. Juan dice que él ama a los hermanos a quienes escribe, que él los ama en la verdad. Y también nos dice que los demás creyentes también los aman porque han conocido la verdad. El fundamento de la verdad. Es decir, el verdadero amor no se da si no está el fundamento de la verdad. Y eso es muy importante dentro de nuestro contexto. Mire, el verdadero amor no se da si no está el fundamento de la verdad. Y nosotros vemos que en la relación que estamos viendo aquí en esta carta, que había entre el apóstol Juan, la iglesia de Cristo y los hermanos en particular a quienes él escribe, sí estaba ese fundamento de la verdad. Todos eran creyentes. Por eso él puede decir con certeza que todos se aman, porque han conocido la verdad. El amor verdadero sí se podía dar entre todos ellos porque todos ellos conocían la verdad. Y notemos la importancia de lo que él nos está diciendo. Yo quiero dejarles esto para que reflexionen. La verdad es el fundamento del amor porque el amor es la práctica de la verdad. Guardemos eso en nuestro corazón. La verdad es el fundamento del amor porque el amor es la práctica de la verdad. Recordemos que el cumplimiento de la ley es el amor. La ley es la manifestación de la verdad y la justicia de Dios. Y cuando una persona está cumpliendo la ley, pues está practicando la verdad y la justicia de Dios. A eso la Biblia le llama amar, a la práctica de la verdad. Cuando usted vive conforme a la ley, usted está amando. Es lo que dice la Biblia. La práctica de la verdad es el amor. Por eso la verdad es el fundamento del verdadero amor. Por eso nosotros hemos dicho que el amor es la procura desinteresada del bien de nuestro prójimo. Cuando somos honrados con nuestro prójimo, le estamos amando. Miren lo interesante. Cuando no le robamos, le estamos amando. Cuando somos fieles a nuestra esposa y no adulteramos, la estamos amando. Cuando somos sinceros con nuestro hermano y no le mentimos, pues le estamos amando. ¿Sí se dan cuenta que el amor es la práctica de la verdad? ¿Y se dan cuenta que la verdad es el fundamento del amor? Si el amor es la procura desinteresada del bien de nuestro prójimo, lo que define qué es bueno para nuestro prójimo es precisamente la verdad. Y esa es la diferencia entre amar e idolatrar, ¿no? Miren esto es importante. Esa es la diferencia entre amar e idolatrar. Idolatría es cuando somos capaces de hacer por una cosa, por una persona, por una meta, por un objetivo, cualquier cosa que sea necesaria, cualquier sacrificio que sea necesario. Eso es idolatría, imagínense usted. En cambio, amar es cuando hacemos por esa persona, por esa meta, por lo que sea, hacemos lo que Dios aprueba. Cuando somos capaces de hacer por eso lo que Dios aprueba. Dios no nos ha mandado, no nos ha llamado a hacer por nuestros hijos o por las metas de nuestra vida lo que sea necesario. No, no porque hay límites, no porque hay reglas, no porque hay mandamientos. Amar es cuando hacemos por esa persona o por esa meta o por eso que nosotros
queremos lo que Dios manda, lo que Dios aprueba. Ahora, les voy a poner un ejemplo práctico porque siempre los ejemplos prácticos nos aterrizan un poco más en lo que estamos diciendo. A veces como que el concepto nos pasa volando y es mucho mejor cuando lo aplicamos en un ejemplo. Un ejemplo práctico es un hijo que ya está en edad de autosustentarse, de ir a trabajar, de tener su negocio o de emplearse porque ya los padres han hecho el esfuerzo de educarlos, de prepararlos, ¿cierto? Y ya el hijo puede ir a trabajar, sin embargo él es flojo. Le gusta más bien ver televisión, quedarse durmiendo y no quiere salir a trabajar, no quiere cumplir su responsabilidad. Si sus padres le alcahuetean y lo mantienen, lo están idolatrando. Miren la diferencia, ¿no? Lo están idolatrando. Porque ellos son capaces de hacer por su hijo lo que sea, ¿sí? Y lo están idolatrando. Pero si lo corrigen y le animan a trabajar, lo están amando. ¿Por qué? Porque Dios dice en la palabra que estamos llamados a criar hijos diligentes, productivos, trabajadores. ¿Se dan cuenta la diferencia? De lo que algunas madres alcahuetas llaman amor es idolatría. Es idolatría. Pero el verdadero amor corrige. El verdadero amor corrige. El humanismo que impera en nuestro tiempo hace ver la corrección de los padres como algo cruel. ¿Sí se han dado cuenta? Ustedes encontrarán muchos textos, muchas frases que lo que dicen es prácticamente no corrija a sus hijos. Eso es crueldad. Y eso dice el humanismo. Pero la Biblia dice que el que ama a su hijo desde temprano, lo corrige. Hay padres que por sus hijos son capaces de hacer lo que sea, incluso dejar a Dios. Eso es idolatría. Por nuestros hijos debemos ser capaces de hacer lo que Dios manda. Eso es amor. La historia con la que comenzamos también es un ejemplo práctico de lo que estamos hablando. La mujer maltratada nunca debió permitir que su marido la tratara de esa manera. Nunca debió haberlo permitido. Si ella lo hubiera parado a tiempo, si ella lo hubiera denunciado, pues hubiese evitado esa tragedia. El amor verdadero confronta. El amor verdadero enseña. El amor verdadero disciplina. El amor verdadero corrige. Esa es la realidad. Yo conozco un caso donde una mujer maltratada denunció a su marido y el hombre estuvo detenido realmente, literalmente estuvo detenido por un tiempo en un lugar de reclusión y cuando salió le pidió perdón a su esposa, ordenó su vida y hoy en día son un matrimonio que le sirve al Señor. Miren cómo el amor no es alcahuetear. El amor no es soporte los golpes, no señor. El amor es corrección. El amor confronta. Por eso estamos llamados a amar, no a idolatrar. No idolatre a su esposo, no idolatre a su esposa, no idolatre a sus hijos, a sus amigos. Ámelos de verdad. Ámelos de verdad. A eso estamos llamados, a amar de verdad. El fundamento del amor es la verdad. Y eso era muy importante dentro del contexto de la iglesia a la que escribe Juan. Si ustedes recuerdan, el apóstol desde el primer versículo está sentando un precedente. ¿Cuál es? Que podemos amar, pero sobre el fundamento de la verdad. El apóstol está ahí sentando su precedente desde el comienzo de la carta. Dice, podemos amar, pero en la verdad. Recordemos que los falsos maestros habían entrado aparentando ser cristianos y aprovechándose de la práctica del amor fraternal. Ellos hacían pasar por hermanos y querían ser amados como hermanos, pretendían ser amados y así la iglesia los trató, los amó y toca amarlo porque es el hermanito, ¿cierto? Pero el apóstol le recuerda a los creyentes que el fundamento del amor fraternal no es la religión que alguien practica, no, es la verdad.
Y que si no hay verdad, pues no puede haber ese amor fraternal, ¿sí? No porque alguien diga que es hermano, estamos llamados a darle una apertura como hermano. No. Si este hombre trae la verdad, si en él está la verdad, entonces podemos realmente saber que es un hermano. Ellos estaban abriendo su corazón a personas que fingían ser cristianas, pero en su práctica, en su doctrina, no lo eran. Y Juan dice que el fundamento para que nosotros podamos amar fraternalmente es la verdad. El apóstol le recuerda esto a los creyentes, que si no hay verdad, tampoco podemos nosotros practicar ese amor fraternal. ¿Es un error amar a un falso maestro o a un apóstata que se ha apartado de la fe bíblica, que está apostatando de la fe como si fuera un hermano? Es un error. ¿Por qué? Porque es diferente el amor que damos a una persona impía que el que damos a un creyente. La Biblia nos llama a amar incluso a nuestros enemigos, pero el amor para el uno y para el otro es diferente. Es un error amar al falso maestro y al apóstata que se ha apartado como si fuera un hermano cristiano. Hay diferencia porque recuerden, mis hermanos, que amar es la procura desinteresada del bien de nuestro prójimo. Es procurar lo bueno. Y lo que es bueno para un creyente no es lo mismo que es bueno para un impío. Lo que es bueno para un impío no es lo mismo que es bueno para un creyente. Miren, y eso es importante. A un hermano se le ama apoyándolo en sus buenas decisiones. ¿Sí o no? En sus decisiones bíblicas, en sus decisiones conforme a la fe. Y a un apóstata se le corrige de su necedad. Ese es amor. Mire, mientras que para uno el amor es apoyarlo en lo que está haciendo porque lo hace conforme a la voluntad de Dios. Para el otro, amarlo es corregirlo. Es hacerle sentir que está mal. Es que la congregación lo discipline. Eso es amor. Miren la situación. Si es diferente o no es diferente la práctica del amor hacia un creyente que hacia un apóstata. Claro que sí. ¿Por qué? En ambos casos, el amor debe estar basado en la verdad, no en los sentimientos, mis hermanos. Sin embargo, hay creyentes que si un hermano se levanta en rebeldía contra la iglesia, ellos lo apoyan, ¿no? Lo apoyan incondicionalmente. Son capaces de hacer por este hombre, por esta mujer que se levantó en contra de la verdad. Son capaces de hacer lo que sea. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Se levanta un hermano en rebeldía y los demás lo siguen, lo apoyan y si es necesario se van tras él. Eso es idolatría, pero no es amor. El amor corrige. Así han nacido muchas sectas en nuestro país. Un grupo de personas rebeldes a la fe, contrarias a la verdad bíblica. Ojo, no a una iglesia, no a una denominación, no. Porque muchas veces las denominaciones, las iglesias, son las que se rebelan contra la palabra. Pues ahí estamos llamados nosotros a salir de ahí. Pero hay muchas sectas que se han creado precisamente porque se reúnen un conjunto de hermanos rebeldes contra la palabra de Dios y crean una secta. Es lo mismo que pasó con Coré. ¿Recuerdan el caso de Coré? Desafortunadamente son muchos los que están dispuestos a seguir la rebelión, como en el caso de Coré. Leamos un poco acerca del caso de Coré. Dice en Números 16:1, en adelante, dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, y de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros.
Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Imagínense. Se levantaron a rebelarse contra la persona que había puesto Dios. Y esto obviamente pues trajo división, trajo mal a la iglesia. Ustedes recuerden, siempre que se levanta una apóstata, un rebelde, siempre eso daña a la iglesia, siempre afecta a la congregación. No solamente por la rebelión que causan las personas, sino por las consecuencias. Inevitablemente, cada vez que hay rebelión, cada vez que hay rebeldía, hay consecuencias. Miremos en el versículo 32. Vamos a leerlo hasta el 35. Dice, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Corí y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió los 250 hombres que ofrecían el incienso. Pues miren que la rebelión de Coré no fueron 5 personas. Fueron muchos, gran cantidad. Y miren las consecuencias. Unos murieron quemados, otros se los tragó la tierra. ¿Afecta o no afecta a la congregación? Claro que sí. Por eso estamos llamados nosotros a crecer, a madurar como creyentes. Estamos llamados nosotros a hacer lo que debemos, a crecer en la fe. Necesitamos crecer en la fe, en la verdad, porque la verdad es el fundamento del amor. Una situación parecida a la que estaba viviendo la iglesia a la que escribe Juan. Y habían personas que por el sentimentalismo se iban con el rebelde. Pero Dios nos está llamando a que la brújula de nuestra vida no sean nuestros sentimientos, sino la verdad. La verdad es el fundamento del amor. La verdad es el fundamento del amor. No podemos dejarnos engañar por los afectos, por las emociones, los sentimientos. La verdad debe ser la brújula de nuestras acciones. El amor es la motivación correcta si es real. Es decir, si está fundamentado en la verdad. No como el caso que vimos al principio donde la mujer no lo denunció por amor. Eso no existe. No, por amor hay que hacer lo que debemos hacer. Por amor hay que corregir. Por amor hay que poner la verdad y la justicia por delante. El amor es la motivación correcta si es real. Es decir, si está fundamentado en la verdad. De lo contrario es pecado. Es rebelión. Es idolatría. Es el motivo para apartarnos de Dios, de su ley, de su justicia, de su gracia. Y muchos hoy en día andan por ahí diciendo que por amor. Por amor dejaron a Dios, por amor dejaron la iglesia. Incluso algunos por amor dejaron su mujer, por amor al amante, supuestamente. Eso no es amor. ¿Cuántas atrocidades no se han cometido en el nombre del amor? Pero el verdadero fundamento del amor es la verdad, no es el sentimiento. El verdadero fundamento del amor debe ser la verdad. Porque el amor es la práctica de la verdad. Si amamos, hacemos conforme a la verdad. Si amamos, hacemos conforme a lo que Dios ha mandado en su palabra. Y es lo que nos deja hoy el apóstol Juan aquí. Es lo que le está aclarando el apóstol Juan a la iglesia, que no podemos, en nombre del amor, terminar apartándonos de la fe verdadera de la verdad. El fundamento de nuestro amor debe ser la verdad. Podemos concluir este mensaje con unas reflexiones prácticas. Dijimos que la carta es muy práctica. Vamos a terminar con algunas reflexiones prácticas, todas estas 10 enseñanzas. Habiendo recibido nosotros la verdad del Evangelio, la pregunta es, ¿estamos cumpliendo con la responsabilidad de llevarlo a otro? ¿Estamos haciendo pública la verdad que hemos recibido? ¿Estamos comprometidos
en apoyar la comisión que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia de llevar el evangelio, de predicar la verdad? ¿Estamos comprometidos con nuestra vida, con nuestros dones, con nuestros bienes, con nuestro ser? ¿Es el amor a Dios y al prójimo la motivación de nuestras acciones o es el egoísmo? ¿Qué nos motiva a hacer, a actuar? Muchas personas viven para sí mismas. El mundo nos anima a vivir para nosotros mismos. La filosofía de este mundo nos motiva a amarnos a nosotros mismos sin importar los demás. Pero Dios nos exige el amor al prójimo y el amor principalmente a Dios con todo nuestro ser. Lo que nosotros llamamos amor, esa es otra pregunta, ¿se fundamenta en la verdad o es solamente emoción y sentimiento? Esa es una pregunta interesante. ¿Lo que llamamos amor se fundamenta en la verdad o es pura emoción? Si amamos de verdad, nuestras acciones deben procurar lo que realmente es bueno para nuestro prójimo, dependiendo de cómo esté nuestro prójimo. Si amamos a nuestros familiares impíos, debemos predicarles el evangelio. Esa es la verdad. Las decisiones que tomamos están basadas en el amor o en la idolatría. Y esto es algo para nuestro corazón. Esto es algo de nuestro ser. Nadie puede ver nuestro corazón, solamente Dios. Yo como pastor no puedo conocer lo que hay en su corazón tan fácilmente. Sí, hay algunas acciones que lo manifiestan. Pero es muy difícil ver el corazón de la persona. Es un llamado para nosotros. Las decisiones que tomamos están basadas en el amor al prójimo, el amor a Dios con todo nuestro corazón y el amor al prójimo como a nosotros mismos, o están basadas, fundamentadas en el egoísmo, en el amor propio, en la idolatría por nosotros mismos. Por último, debemos aprender a discernir basados en la verdad para que no se aprovechen de nosotros, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Debemos aprender a discernir. Eso es un llamado de Juan aquí en este primer versículo a la iglesia, a la señora elegida, a sus hijos. Está llamando a discernir con la verdad, a amar en verdad, en la verdad. Así que podemos terminar este tiempo orando al Señor, pidiéndole que nos ayude en medio de todas las cosas, que nos ayude a crecer en la verdad, que nos ayude a no ser ingenuos, a no terminar nosotros confiando en nuestras emociones y desviándonos de la práctica de la verdad por las emociones que este mundo puede crear en nosotros. Porque el mundo puede alborotar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros afectos hacia lo que es malo, hacia lo que no conviene. Hay muchas sectas, hay muchas ideologías, filosofías que despiertan en nosotros el pecado que hay en nosotros y nos quieren desviar de la verdad. Pidámosle a Dios que nos fortalezca en la verdad, que crezcamos en la verdad, que nuestro amor esté fundamentado en la verdad. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor amado, queremos agradecerte este tiempo de enseñanza bíblica. Gracias por ese mensaje precioso que nos dejas a través del apóstol. Señor, es muy cierto que nosotros muchas veces nos dejamos desviar por causa de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Es muy cierto, como confrontabas a la iglesia a través del apóstol, que en muchas ocasiones nos hemos dejado engañar, seducir por cualquier cosa, menos por la verdad. Perdónanos, Señor, ayúdanos cada día, ayúdanos a hacer de la verdad el fundamento de nuestras acciones, de nuestras emociones. Señor, que el amor motive lo que hacemos, pero que sea un amor fundamentado en la verdad. Señor, ayúdanos a no idolatrar nuestra familia, a no idolatrar nuestros hijos, a no idolatrar nuestra profesión. Ayúdanos a hacer por esas personas, por esas metas, por esas cosas, lo que tú nos mandas y no más. Ayúdanos, Señor, cada día a amarte a ti, a honrarte a ti, a amarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a ti mismo, como a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque nuestro corazón es idólatra. Límpianos, Señor, y guíanos, Señor, por el camino de la verdad. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.